Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Bienvenidos al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí otra semana dando el callo para desnudar nuestros cerebros y potenciarlos al máximo en nuestro día a día y comernos el mundo. Y como siempre, para eso la neurociencia nos la trae aquí de rigurosa Osman. Bueno, no sé si realmente sea muy inteligente grabar este podcast, pero lo vamos a intentar. Vamos a hacer lo mejor posible. Y la verdad que contento, animado, va el proyecto muy bien. Y nada, ¿tú qué tal? ¿Qué me cuentas? Pues muy bien, aquí a ver si doy la talla con la inteligencia de este podcast, macho, porque yo creé este proyecto para ver si me ayudabas a ser más inteligente y aquí estamos, macho, que no... Eso, no lo he conseguido. Que no, yo creo que mi CI ha decrecido en todo caso. Bueno, hoy vamos a hablar de la inteligencia, porque la verdad que no sé por qué no hemos hablado antes, estamos ya en el podcast 45 y no lo habíamos tocado aún, porque mucha gente dice, hostia, yo si quiero potenciar mi cerebro, lo primero que te viene a la mente es quiero aumentar mi inteligencia. Bien, pues hoy vamos a hablar de esto, vamos a tumbar mitos, como siempre nos gusta, vamos a poner verdades sobre la mesa y vamos a ver qué es esto de la inteligencia, que es lo primero que te voy a preguntar, Osman. ¿Qué es la inteligencia? Muy bien. La inteligencia es la capacidad de nuestro cerebro de procesar información. ¿Y por qué no lo habíamos abordado previamente? Porque como tú bien sabes, tengo una especial reticencia a la inteligencia y a todo el bombo que le rodea. Lo mismo de por qué no ha habido, en algún momento lo haremos, el cerebro y la conciencia es por lo mismo. Porque son palabras que les han atribuido tanto bombo, le han atribuido tantas etiquetas y tantas cosas que va muchísimo más allá de lo que la neurociencia real ha demostrado. La inteligencia realmente se mide de muchas maneras, se le tiene todo un aura a su alrededor, como si eres privilegiado si das muy alto en un test de inteligencia y parece que separa a los mortales de los genios, etc. Creo que todo esto hace un daño, porque como diría la investigadora Carol Dweck, hay dos tipos de formas de ver esto, sobre todo para los niños. Está lo que se conoce como la mentalidad fija, fixed mindset, y la mentalidad de crecimiento, growth mindset. Cuando a un niño que da un test muy alto le dices que porque genéticamente viene dotado por el cosmos de unas capacidades altas, le estás haciendo un daño realmente, porque la inteligencia, como iremos viendo y desarrollando a lo largo del capítulo, no lo es todo. Y una persona que dé un test normal, promedio, y le dices que realmente es fija, que no hay nada que hacer y que no importa cuánto se esfuerce, ya es tonto o tonta o normal, porque parece que tener una inteligencia normal es como una ofensa. Sí. Es decir, nos gustaría a todos vernos y decir es que yo quiero verme el genio, quiero verme listo, ¿no? Hay una gran manipulación de ese concepto que es el motivo por el cual yo tengo especial resistencia a participar en ese bombo del que la inteligencia es parte. Así que me lo propusiste tú y aquí estamos para abordarlo. Pero vamos a clarificar conceptos y a tumbar mitos acerca de la inteligencia. Totalmente. O sea, aquí estamos para decir la verdad, aunque escueza. Pero, ¿y por qué tú crees que se le da tanto bombo? ¿Porque tú crees que igual es la única manera de medir las capacidades del cerebro entre seres humanos y decir yo soy más que tú o soy menos que tú? ¿O por qué? Bueno, lo primero, la única capacidad no, porque no se mide una sola. De hecho, es un compuesto. Es un test que se divide en múltiples tareas, mide múltiples variables, cómo procesamos la información en distintas modalidades, letras, números, imágenes, analogías, etcétera, etcétera. Y luego construimos en base a eso un índice. Es verdad que tiene una correlación estadística clara en la que una persona que tiene un CI alto se distribuye normalmente en las distintas variables. Eso es verdad, hay una correlación importante al respecto, con lo cual sí se nota que genéticamente nuestro cerebro viene predispuesto para poder procesar más eficientemente la información. Pero hasta allí. Es decir, no consideramos que una persona sea más exitosa porque es más alta, por ejemplo.
No hacemos esa analogía. O incluso, hasta si es más guapo o guapa, o si tiene una estética más atractiva o no. Es verdad que se trata diferente a una persona que parece más atractiva, pero hemos llegado al punto en que no influye especialmente en el éxito de las personas. Sin embargo, se sigue utilizando esa etiqueta para promocionar productos, para clasificar a las personas y para diferenciar entre unos y otros. Es por eso que ha tenido tanta connotación. Y originalmente se utilizó para poder hacer esto, precisamente una estratificación de personas, quienes estaban por encima y quienes estaban por debajo. Filosóficamente, desde que se concibió la idea de la psicometría, que es el término de medir las capacidades mentales, psicomente, metros, medición, y se empezó a medir la inteligencia, se empezó a hacer esas diferencias entre unos y otros. De hecho, las etiquetas iniciales eran muy crueles. Eran idiota, imbécil, estúpido. O sea, esas eran las palabras con las que se utilizaba para la clasificación oficial de la inteligencia. Hemos avanzado mucho, por supuesto, pero el concepto original de inteligencia era separar entre seres humanos superiores e inferiores. Luego socialmente se ha ido matizando a través del tiempo y obviamente ahora eso no es socialmente aceptable. Y como toda diferencia, como hay gente que tiene más talento para unas cosas y otras, como hay gente que es más racional que otra, hay gente que tiene más capacidad para manipular datos que otra, la inteligencia no es más que eso. La capacidad de nuestro cerebro de procesar más eficientemente la información. Nada más. Vale, entonces, teniendo en cuenta que es esa capacidad y teniendo en cuenta que ya hemos dicho que la inteligencia es una cosa más del cerebro, porque es verdad que mucha gente piensa que el cerebro es la inteligencia y ya está, ¿no? O sea, es como que se ha asociado a eso. El cerebro es la inteligencia, el corazón es los sentimientos, ¿no? Esas falsas que ya hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Pero se piensa que es eso, el cerebro es la inteligencia y nada más. Entonces, sabiendo que es solo esa capacidad de procesar la información, ¿la inteligencia se puede decir que nos da garantías de algo? Es verdad que ciertas cosas las hace más fáciles, por supuesto. Evidentemente, si nuestro cerebro es más eficiente y más efectivo también para procesar información, vamos a tener cierta ventaja, por supuesto. Si yo soy más alto, es más fácil que llegue a jugar en la NBA. Claro. Si, por ejemplo, si soy de raza negra y tengo una gran masa muscular, es más probable que pueda avanzar en los 100 metros planos. Si tengo un perfil delgado y tengo unos brazos muy largos y piernas muy largas, es más probable que llegue como nadador a los Juegos Olímpicos. Y nadie diría que hay racismo, que hay clasismo, que hay elitismo por estas diferencias que ofrecen una ventaja competitiva. Por supuesto que tener la capacidad de procesar la información ofrece ciertas ventajas. Ahora bien, que eso es la panacea y hay que clasificar a una persona más inteligente como superior a otra menos inteligente, nada más lejos de la realidad. Sobre todo porque las variables que medimos es la optimización de recursos cerebrales. Lo que quiere decir que una persona, vamos a decir, con una inteligencia promedio, es decir, una capacidad promedio de procesar la información, a mayor esfuerzo y mayor tiempo y recursos dedicados a resolver la misma tarea, la va a resolver igualmente. Y es posible, y de hecho esto se ve, hay un factor de 2,5 a 3 a 1, en el que las personas que están acostumbradas desde muy pequeñas a esforzarse, llegan a superar a las personas inicialmente mejor dotadas de inteligencia, claro, en cuanto a los logros que consiguen en la vida, porque están acostumbrados desde muy pequeños a esforzarse para conseguir las cosas y no simplemente las tienen dadas porque genéticamente traen una inteligencia superior. La inteligencia sirve, por supuesto, funciona y posee una ventaja comparativa también, pero hay muchas otras variables como el esfuerzo, como la creatividad, como la motivación, como la racionalidad, que son variables más útiles para poder predecir el éxito y el bienestar de una persona en la vida. Vale, interesante porque estamos nombrando el tema del sistema educativo y a mí claro, tal y como está montado, por lo menos en España, que es lo que yo conozco, el sistema educativo que va muy en base a memorizar un conocimiento para escupirlo en un examen y así uno detrás de otro, se puede decir que quizás ahí sí que te favorece, o sea, sí que te beneficia la inteligencia porque realmente tienes una capacidad de procesar la información más rápido, o por lo menos que ese niño que tiene un CI más alto le va a costar mucho menos prepararse un examen que otro, o ni siquiera esto. Sí, por ejemplo, aquí hay dos variables. La primera es que
precisamente la inteligencia en su propia definición y en la forma en la que se mide trae implícita la forma en la que la civilización occidental educa a las personas. Claro. Es decir, no te van a ver qué tan hábil eres para poder hacer una habilidad manual. Va a medir qué tan rápido puedes resolver una ecuación, un cálculo numérico, o qué tan eficiente y rápido eres para procesar las palabras, o qué tanto eres para manipular las imágenes en tu mente. Es decir, hay un sesgo importante de cómo lo vamos a medir. Inicialmente, los test incluían el conocimiento. Por ejemplo, si respondías correctamente a un hecho histórico o no, eso contaba como inteligencia. Luego se dieron cuenta que esto no podía ser así. Una cosa son las capacidades de procesar la información y otra cosa es la educación, la instrucción formal que provee cierto conocimiento. Hay personas con una capacidad enorme de procesar la información simplemente que no han adquirido el conocimiento. Esas variables se han ido trabajando. De la misma forma, hay muchas otras cosas que no son medibles con esos tests. Ese es el punto. No son medibles la resiliencia, por ejemplo, la resistencia al esfuerzo cognitivo. De hecho, las personas que están acostumbradas a tardarse más y a que les cueste más las cosas, tienen más aguante para hablar fácil, para resolver las tareas, y en el largo plazo terminan desarrollando unas habilidades más completas, se van agenciando de más recursos para resolver las cosas. Entonces, la inteligencia en este contexto lo que provee es una herramienta más de cómo nuestro cerebro puede intercambiar información con el mundo, procesándola de forma más eficiente utilizando menos recursos cerebrales. La demostración más categórica a este respecto es cuando hay una diferencia importante. El CI, vamos a hablar en torno a unos 30 puntos más o menos en la escala. Se ve que ese cerebro utiliza menos glucosa, menos energía. Es un cerebro que consume menos recursos. Entonces sí hay una diferencia estructural y funcional en un cerebro más inteligente que otro. Ahora bien, considerar esa diferencia como un predictor de felicidad, de éxito, de creatividad, de innovación en el mundo es muy aventurado. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. No, de hecho, se ven muchos casos, aunque obviamente tampoco creo que tenga una relación directa, o igual sí, de personas con un CI muy alto, extremadamente alto, que luego a lo mejor en sus vidas son infelices porque vidas desastrosas, ¿no? Por ejemplo, pues te fijas en Elon Musk, el típico que profesionalmente todo ha sido una pasada, tiene un CI muy alto, ¿no? Pero luego en lo personal, pues bueno, vida, o Steve Jobs, o este tipo de personas que se ve mucho eso, o por lo menos así nos lo pintan. Tampoco creo que tenga una relación directa, que una persona más inteligente consecuentemente sea menos racional o sea menos... Imagino que no tiene nada que ver. Claro, volvemos nuevamente a los estereotipos. Es decir, la persona más inteligente, entonces, como una medida de respuesta, de ataque, se ha ideado de que estas personas no pueden controlar sus emociones. Estamos hablando que procesan mejor la información. Una persona más inteligente, en este contexto, claro, gestiona incluso mejor sus emociones que otra. Lo que sucede es que no es lo mismo una persona más inteligente globalmente, es decir, más eficiente para procesar la información, que esa es una diferencia genéticamente establecida, a la idealización que hacemos del concepto de alguien que obtiene una puntuación alta en el test, en la cual puede ser de que procese muy bien los números, procese muy bien las letras, pero que luego tenga otras áreas en las que es menos hábil. Entonces, esa etiqueta extrema de que un genio le va siempre bien en la vida, o esa etiqueta de que alguien muy inteligente simplemente solo sabe procesar letras y números, pero la otra parte de su vida es un desastre, simplemente son construcciones y narrativas que son más ideología que ciencia. Por eso, todas estas características que se pintan alrededor de la inteligencia, todos estos estereotipos que se construyen, esa es la razón por la cual, personalmente, yo casi no utilizo ese término. De hecho, cuando en el podcast aparecerá rara vez, porque es algo etéreo, es como decir, no es algo que realmente podamos unir directamente a un área concreta del cerebro o que quede demostrado que ofrece un beneficio concreto específico una vez se ha ajustado a todo el resto de variables. Ese es el punto. Y digamos que esto es puramente genético, el CI con el que tú tienes, o es algo que en ciertas maneras se puede trabajar para aumentarlo o disminuirlo. Por ejemplo, la predisposición genética a procesar la información
de forma más eficiente es genética. La base es genética. Esto viene en el ADN. Hay poca diferencia porcentual significativa a lo largo de la vida, tanto al alza como a la baja, salvo por una enfermedad, con la inteligencia. Incluso se han clasificado en dos. Una es la inteligencia cristalizada, que es esta de la que estamos hablando, y la otra es la inteligencia fluida, que es la capacidad de poder aprender cosas nuevas y de absorber nuevo conocimiento. La cristalizada se mantiene, como su nombre indica, estable en el tiempo, y la fluida sí puede cambiar según los periodos de la vida. Sobre todo a medida que envejecemos, la inteligencia fluida baja un poco. Aquí el concepto de memoria de trabajo, que eso en algún momento lo hemos hablado, que influye mucho en la capacidad de aprender, está fuertemente... De hecho, la inteligencia está fuertemente influenciada por la memoria de trabajo, porque la memoria de trabajo es lo que hace es mantener en el aire, como que si estuviéramos haciendo malabares, piezas de información para manipularlas en nuestra mente y luego procesarla y dar una respuesta a lo que se nos pregunta o a lo que necesitamos resolver. En ese contexto hay una relación relativamente directa entre la memoria de trabajo y este tipo de inteligencia fluida. La inteligencia cristalizada es estas vías neuronales, ya estos cables ya establecidos en base al conocimiento y destreza que se ha absorbido durante toda la vida. Contestando a tu pregunta, las diferencias genéticas de la inteligencia se mantienen en el tiempo. Entonces, esta parte es verdad. Podríamos llamar más que inteligencia, quizá habilidad del cerebro para procesar más rápido la información o más eficientemente la información. Y si las mencionáramos de esa manera, veríamos que sería una característica más. Como hay personas, por ejemplo, tú pudieras ser más creativo que yo, por ejemplo. Pero si yo digo que soy más inteligente que tú, el bombo que yo tengo es muchísimo mayor. Es decir, la sociedad me atribuiría a mí un aura que simplemente se está describiendo una característica. Lo que sí es verdad es que es genética, se modifica poco con las maniobras que hacemos para entrenar nuestro cerebro porque está mal definido. Si nos dijeran, con estos tipos de test vamos a entrenar tus habilidades para procesar los números, para manipular las palabras, tendrás más capacidad de manipular las imágenes en el espacio. Eso sí es verdad. Lo que sucede es que todos estos software, cuando se traduce a la vida real, tienen poca repercusión. Y cuando se aplican a un test de inteligencia, la variación es mínima. Por eso es de que no se ha demostrado que ningún test de entrenamiento cognitivo aumente el cociente intelectual. Vale, o sea, resuelta la duda de no podemos ser más inteligentes, pero da igual. Exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto. Y yo te quería preguntar, porque antes hemos nombrado también lo de cuando a un niño de pequeño se le mide el cociente intelectual y se le dice eres superdotado, que si no me equivoco es por encima de 130 y algo, o ¿cómo es? ¿Superdotado? Aquí volvemos nuevamente con las etiquetas. Se hace una curva, esto es algo muy sencillo porque simplemente se hace media, y 100 se toma como esa media. Es una medida estadística. Luego se ha tomado por definición y por convención 15 puntos porcentuales representan una desviación estándar, otro término estadístico, que tanto nos acercamos o nos alejamos de esa media. Entonces, más de una desviación estándar, es decir, 115 se le pone una etiqueta, como por ejemplo inteligencia elevada. Más o menos para poder entrar a la universidad, según qué tipo de carreras, la mayoría de personas es más fácil entrar a carreras de ciencias, etcétera, cuando sobrepasan estos 115. Sumamos otros 15, 130, se le pone otra etiqueta, como por ejemplo o muy inteligente o gifted en inglés. Cuando se pasa de 3 desviaciones de estándar de 145, aquí ya entramos entonces a los superdotados, y cuando ya pasa de 4 desviaciones estándar, los genios. Pero son etiquetas, y es qué tan frecuentes es estas personas en la población, porque se asume de que su distribución en la población es normal. Con lo cual hay uno en 100, uno en 400, uno en 800, uno en 1600, etc. Entre más alto se dé en la puntuación de CI, más rara va a ser esa persona, en el sentido en el que menos personas podrán tener esa capacidad de procesar la información. Claro, y ahí iba yo, ¿no? Porque hasta qué punto, cómo influye a un niño cuando, por ejemplo, por ser superdotado le subes de curso en el desarrollo de su cerebro. Porque claro, es cierto que a lo mejor si lo dejas en su curso, como se está aburriendo y todo le parece muy fácil, esa capacidad de esfuerzo no la desarrolla tanto porque quizás el niño se saca los cursos con la chorra porque no se tiene que esforzar nada, ¿no? Pero también si lo subes, aunque se tiene que esforzar un poco más,
puede tener otras connotaciones negativas en el cerebro. Esto es algo que los psicólogos de la educación y los filósofos de la educación llevan dándole vueltas unas cuantas décadas. Por ejemplo, aquí voy a hacer 3 escenarios. Un escenario es en el que el niño se le dice que, bueno, viene superdotado genéticamente y como dices, no desarrolla esta capacidad de esforzarse. Luego, cuando encuentra cosas que le cuestan, como no ha entrenado su cerebro a soportar el inconveniente de que le cueste algo y a esforzarse, entonces tienden a abandonar. Y al final, la persona que se esfuerza termina por superarles. Luego vienen las otras personas que se consideran que son especialmente inteligentes y hay que separarlos, hay que cultivar a esas personas, solo deben de juntarse con gente igualmente inteligente y vienen llamados a la grandeza. Hay que llevarlos a la NASA, hay que llevarlos porque son la gente que van a crear los cohetes que nos lleven a Marte y realmente el resto de los mortales simplemente están aquí haciendo bulto, ¿no? Estas personas son los elegidos para poder llevar la humanidad a su máxima expresión. Date cuenta toda esa carga para un niño que simplemente en la lotería genética le tocó procesar mejor la información, pero no quiere decir de que su circuito emocional vaya a ser igual de bueno que sus capacidades para procesar los números, que su capacidad de relacionarse en la sociedad vaya a ser mejor, o que la capacidad de absorber e integrar todo el peso que está poniendo la sociedad sobre ellos lo vayan a integrar de mejor manera. El equilibrio entre hasta qué punto se aprovecha y se explota esa capacidad de un niño sin destruir su capacidad de regular sus emociones y de integrarse socialmente al medio, es lo que los psicólogos de la educación intentan preservar y es difícil. No hay una línea clara de qué hacer al respecto. Bueno, pues es un tema complejo, pero yo tenía la duda precisamente por eso, porque creo que tendrá pros y contras. Pero bueno, ya por concluir un poco, nos ha quedado claro que la inteligencia es una cosa más, que hay otras muchas cosas importantes en el cerebro, como la capacidad de razonar, controlar las emociones, ¿no? ¿Qué otras cosas has dicho, no? Y haz un resumen aquí para que quede un poco claro qué es la inteligencia y así ya no la tocamos más para que no te cabres. Exacto. Vamos con la parte técnica de la inteligencia y es que viene predeterminada e influida genéticamente, se mide utilizando unas variables que están muy circunscritas. Si se incluyeran más variables, a más variables que se incluyen, menos importante va resultando este cociente. Es difícilmente modificable a lo largo de la vida, sobre todo la parte cristalizada. La parte fluida tiene que ver con la capacidad de procesar la información múltiples piezas con la memoria de trabajo y que como un solo índice, utilizarlo como un factor predictor para medir el éxito de una persona no tiene ningún sentido. ¿Existe la inteligencia? Sí, como un constructo cognitivo, social, psicológico asociado al procesamiento de información, que hay diferencias entre las personas en esta velocidad de procesamiento y que viene fuertemente influenciado genéticamente, sí, pero hasta allí. Todo el aura que viene alrededor. ¿Por qué? Porque hay cuestiones como la creatividad, la capacidad de crear algo nuevo, la capacidad de innovar, la capacidad de esfuerzo y de resistencia, la capacidad de razonar, de poder alcanzar los objetivos que nos proponemos, la capacidad de regular nuestras emociones, la capacidad de integrarnos en la sociedad. Todas estas habilidades, destrezas y capacidades son más importantes que la mera efectividad o eficiencia para procesar la información. Entonces hay que desideologizar el concepto de la inteligencia y verlo como lo que es una capacidad cerebral más, ni menos. Pues ya está aclarado. Te recomendamos, si te apetece, que te suscribas a nuestras cerebrinas, que es esa newsletter diaria en la que pasamos ya a potenciar nuestro cerebro cada día, porque al final el cerebro lo tenemos todos los días y es interesante que cojamos el hábito de tenerlo en cuenta cada día. Vas a descubrir cada día en un minuto, con una historia de neurociencia bien traída, algo nuevo que te va a hacer potenciar tu cerebro en el día a día. Y si te suscribes justo antes del miércoles que viene, solo antes del miércoles que viene, vas a recibir de regalo una cerebrina que se llama ¿Por qué los hombres viven menos que las mujeres? Que yo creo que es un tema bastante interesante. Cuando lo descubras vas a entender muchas cosas, tanto de ti si eres hombre o eres mujer, como de el resto de las otras personas, ¿no? Y te va a ayudar mucho en la vida. Y bueno, también decirte, estas cerebrinas son gratuitas, te puedes dar de baja cuando quieras. Lo que sí que te aseguramos es que más inteligente no te vamos a hacer. Ahora bien, el resto de cosas para potenciar tu cerebro, ahí las vas a tener. Así que nada, nos vemos a la semana que viene, Osman. Un saludo a toda la gente y seguimos.
Eso es. Un saludo, Ignacio, un saludo a todos y qué inteligente de tu parte estar escuchando este podcast. Hasta la siguiente. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.